Buenos días, yo soy Johnny, vuestro profesor de fotografía y vamos a empezar con la primera clase sobre Adobe Lightroom. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es pinchar 2 veces en este icono y esperamos a que se abra. Te va a aparecer esta ventana, se me ha abierto muy rápido, pero esto depende de la potencia de tu ordenador. Entonces, lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es a esta interfaz y hoy vamos a ver un poco cómo configurar Lightroom antes de meternos en materia con este potente software sobre revelado y catalogación de fotografías. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a editar y en editar vamos a ir a preferencias. Vamos a ir a la primera pestaña, la de generales, y vamos a ir viendo algunas de las opciones que tiene y cuál tenemos que cambiar o cuál tenemos que modificar a nuestro gusto. La primera es la del idioma. Si por lo que sea has abierto Lightroom y te aparece en inglés, tienes que venir aquí. Te recuerdo, vuelvo a hacerlo, editar, preferencias. Pinchamos aquí en preferencias, volvemos a ajustes generales y aquí, idioma español. Lo siguiente, si queremos mostrar la pantalla de presentación durante el inicio, que es esta pantalla que te he dicho antes, que seguramente a ti, si no tienes un ordenador muy potente, pues te va a tardar un poquito más y se va a quedar un ratito más en esa pantalla. Te recomiendo que la dejes activada, porque si no, tú vas a pinchar 2 veces en el icono de Lightroom y como no vas a ver nada, no vas a ver ese cuadradito que te está diciendo que se está abriendo Lightroom, lo que te va a suceder es que te crees que no lo has hecho bien y te vas a liar ahí a hacer doble clic sobre el icono y lo que vas a hacer es volver loco a tu ordenador y que se colapse o que no se abra directamente el Lightroom. Así que déjalo marcado y luego buscar actualizaciones automáticamente. Esto ya depende de cómo tengas este programa adquirido. Entonces, si tu programa no quieres que se actualice, tienes que desmarcarlo. En este caso le voy a dejar marcado, pero porque yo sí quiero que se actualice. Luego, en catálogo por defecto, nos da una serie de preguntas. Bueno, más bien dos. Si queremos que se abra siempre que utilicemos Lightroom, que se abra el catálogo más reciente, o si queremos que nos pregunte qué catálogo queremos abrir. La cosa es que con Lightroom de primeras vamos a trabajar únicamente con un catálogo y mi recomendación es que solo tengáis un catálogo. Ya más adelante, cuando lleguéis a dominar Lightroom, ya veréis si a vosotros os interesa más tener varios catálogos, uno por ejemplo para las fotografías que hacéis en los viajes y otro para las fotografías que hacéis, yo que sé, de retrato. Pero lo suyo y mis recomendaciones es que trabajéis con un único catálogo. Por tanto, lo que le decimos aquí es usar este catálogo al iniciar y seleccionar catálogo más reciente para que siempre se te abra directamente sin que te esté preguntando. Luego, en las opciones de importación, aquí nos dice mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria. Esto, si os viene seleccionado por defecto, que normalmente, si mal no recuerdo, viene seleccionado por defecto, deseleccionarlo, porque esto lo que hace es que cuando tú metes una tarjeta a tu ordenador, se te va a abrir directamente Lightroom. Y ojo, puede parecer una buena opción, pero para nada, porque luego, el día que tú metes un pendrive para pasarte un archivo, unas fotografías que no quieres meter en Lightroom, una película, lo que sea que quieres meter, ya te digo, con un pendrive, un disco duro o lo que sea, que cualquier dispositivo externo que tú conectes a tu ordenador, se te va a abrir Lightroom. Y por tanto, no siempre vamos a querer utilizar Lightroom cuando metamos un dispositivo externo. Por tanto, esto deseleccionado. Luego la de selección en la colección, importación actual, bla, bla, bla. Esta dejarla así como viene, seleccionada. Luego la de ignorar nombres de carpeta generados de la cámara al asignar nombres de carpeta, la dejáis como viene, deseleccionada. Y tratar los archivos JPG junto a archivos RAW como fotografías independientes tiene bastante interés, ya que si tú solo trabajas con JPG o solo trabajas con RAW, es decir, solo vas a importar RAWs o solo vas a importar JPGs a tu Lightroom, no te preocupes, déjalo como está. Pero si estás utilizando en tu cámara que cuando tú disparas te haga un JPG y un RAW y luego estos dos archivos los quieres llevar a Lightroom, sí que deberías seleccionarlo.
Pero como mi recomendación, ya sabéis, que es siempre trabajar con RAW, pues dejarlo como está. Si tú todavía estás en ese momento en el que sigues disparando con RAW y con JPG, selecciónalo. Y luego lo de reemplazar previsualizaciones incrustadas por previsualizaciones estándar durante el tiempo de inactividad, también deseleccionado, porque nosotros cuando importemos fotografías le vamos a crear una previsualización específica y no queremos que por mucho que pase un tiempo sin que hagamos nada en esa fotografía, nos borre esa previsualización. Y luego ya estas partes que no son nada importantes las dejamos como están por defecto. Ahora nos pasamos a los ajustes preestablecidos y aquí lo tenéis que dejar todo por defecto. Estas dos deseleccionadas, esta seleccionada y esta deseleccionada. Seguimos con edición externa y aquí sí que hay más chicha. Aquí es para cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Lightroom, ¿no? Estamos utilizando Lightroom y después de estar revelando o mientras estemos revelando una fotografía, imagínate que quieres hacer algo como borrar una farola que se te ha colado dentro de tu fotografía, o quieres hacer algo que no puedes hacer con Lightroom pero sí con Photoshop. Entonces, en vez de tener que estar exportando esa fotografía, luego abriendo Photoshop, abriendo esa fotografía dentro de Photoshop, guardándola y cuando la termines volver a llevarla a Lightroom, como estamos trabajando dentro del paquete de soluciones o del paquete de programas de Adobe, se integran perfectamente, por lo cual podemos estar revelando una fotografía con Lightroom y decirle, oye, que ahora quiero editarla en Photoshop. Se te abre Photoshop, tú haces los cambios que te dé la gana, le das a guardar esa imagen y automáticamente se te cierra Photoshop y vuelves otra vez a la pantalla de Lightroom y esos cambios que hayas hecho en Photoshop se te van a ver reflejados en una nueva fotografía, en una nueva imagen dentro de Lightroom. Entonces, ¿cómo queremos que se nos abra esa fotografía? ¿Con qué calidades? ¿Con qué parámetros? Pues aquí se lo vamos a decir. Lo primero es, si queremos que el formato de archivo que genere Lightroom a Photoshop sea en TIFF o en PSD. PSD y TIFF es básicamente lo mismo, nada más que PSD es el formato de fábrica de Photoshop y TIFF es lo mismo, pero en una versión estándar, en una versión que vale para cualquier programa. Por tanto, mi recomendación es que esto lo dejes en TIFF. Luego, en el espacio de color le vamos a dar siempre Profoto RGB, ya que es el espacio de color que más espectro de color tiene y entonces es lo ideal. Obviamente, si luego esas fotografías tú únicamente las quieres llevar a redes sociales, pasarlas por WhatsApp, etcétera, cualquier cosa que sea de internet, las vas a tener que pasar a sRGB. Pero como ahora lo que estamos haciendo es revelando la fotografía, no la estamos preparando para llevarla a cualquier red social o, como he dicho antes, WhatsApp, vamos a necesitar tener el mayor espectro de color. Por tanto, el espacio de color Profoto RGB. En la profundidad de bits, 3/4 de lo mismo. Cuando lo vayamos a exportar, cuando ya tengamos terminada la fotografía, la llevaremos a 8 bits. Pero como ahora estamos revelándola, editándola, necesitamos que esté a 16 bits. Luego en resolución la puedes dejar de manera estándar, que son los 270 píxeles, pero también puedes utilizar 300. Yo, más que nada, casi ya por manía, siempre la pongo a 300 píxeles. Pero bueno, lo puedes dejar como te dé la gana, apenas hay cambio. Y luego en compresión te deja elegir o ninguna o compresión zip. Aquí te recomiendo también que utilices la compresión zip, ya que así los archivos van a pesar un poco menos. Luego en editor externo adicional es lo mismo, nada más que en vez de utilizar Photoshop es cuando utilizamos otro software como haríamos con Photoshop, pero son software que son específicos para trabajar con Lightroom. Entonces, si tienes algún software de este tipo, pues le pones las mismas opciones que has elegido aquí en Photoshop. Y luego por último está esto, apilar con el original. ¿Qué sucede? Tú tienes una fotografía en tu biblioteca de Lightroom y cuando la editas en Photoshop, lo que te va a generar es un archivo nuevo, como sucede aquí, que te pone, imagínate que tú tienes una fotografía que es img-0002 y te va a crear una que sea -editar.psd o .tif, dependiendo de cómo lo hayas elegido aquí. ¿Y qué sucede? Que en la biblioteca se te va a duplicar, claro, vas a tener dos fotografías prácticamente iguales.
una con lo que hayas editado en Photoshop y otra con el original. Y para no tener que estar viendo como varias veces la misma foto, le damos a apilar con la original, y lo que hace es que en la biblioteca es como que se sobreponen y solo ves una. Obviamente luego vas a poder seleccionar dentro de esa cuál quieres editar o con cuál quieres trabajar. Así que dejamos activado lo de apilar con el original. Ahora nos pasamos a administración de archivos, y aquí es simplemente si queremos que la extensión que genere sea un DNG en minúsculas o en mayúsculas, da absolutamente igual, elige lo que quieras. La compatibilidad, esto es que si tú sabes qué versión de Photoshop tienes, cada versión de Photoshop incluye un Camera Raw distinto. No es que sea un Camera Raw distinto, pero sí una versión distinta. Por tanto, si tú sabes que tu Adobe Photoshop que tienes incluye un Camera Raw que es 7.0, pues deberás elegir esta. Si es más antiguo, pues más antiguo o más moderna. La cosa es que elijas cuál es la que tú necesitas. Si no lo sabes, déjalo como está, que te funcionará igualmente bien. Y luego todo lo demás lo dejas como viene por defecto. Nos pasamos a la interfaz, y en la interfaz viene una cosa, aquí hay poco que tocar, pero sí que te recomiendo esta de el fondo. Si queremos que en lo que el Lightroom llama ventana principal, el color de relleno sea el gris más oscuro, o si queremos un gris claro, si queremos blanco directamente, o si queremos un negro profundo. La cosa es que cuando tú estés trabajando con fotografías, las fotografías se te van a ver aquí. ¿Y qué pasa? No va a ocupar el 100% de este espacio, y lo que te deja elegir aquí es cómo quieres que se vea el fondo. Obviamente no te recomiendo que sea en blanco, porque esto luego al final te termina afectando a cómo ves la fotografía. Yo te recomiendo que utilices cualquiera de los grises, ya sea el que viene por defecto, o un gris más oscuro, o el gris más oscuro, pero nunca utilices blanco o negro. A final de cuentas, tú puedes trabajar, obviamente, como sea, que esto no te va a afectar al rendimiento del Lightroom. Lo demás lo dejamos como viene por defecto, nos vamos a rendimiento, y aquí es algo también muy interesante, y es elegir qué motor gráfico quieres que mueva Lightroom. Si queremos que esté en automático, en a medida o desactivado. Esto es si tienes una tarjeta gráfica. En mi caso yo tengo esta tarjeta gráfica. Si tú no tienes tarjeta gráfica, tendrás que utilizar la gráfica que viene integrada en tu procesador de tu ordenador. Si esto te suena cosa rara y no sabes ni de lo que te estoy hablando, obviamente lo dejas en automático, que normalmente Lightroom siempre te elige la mejor opción. Luego, aquí en tamaño máximo de gigas para el caché de Camera Raw, te recomiendo lo mismo, que sepas qué tarjeta gráfica tienes, tanto la integrada como si tienes una tarjeta gráfica aparte. Tienes que saber cuántos gigas tiene y darle el tamaño que tú quieras para el caché. Cuanto más le demos, mejor va a ir Lightroom, pero fíjate que yo tengo 6 gigas y no le doy 6 gigas aquí, ya que el propio Windows necesita también de memoria caché, por tanto hay que tener un equilibrio. Si, por ejemplo, tuviera una tarjeta gráfica de 12 gigas, pues le pondría a lo mejor 10 gigas para Lightroom y 2 para los demás procesos. Y vuelvo a lo mismo de antes. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, déjalo como te venga por defecto, ya que Lightroom es un programa muy potente y necesita mucho, no que vuelques como todo el potencial, o no todo, pero un gran tanto por ciento del potencial de tu ordenador para que mueva este programa. Y una recomendación que se me ocurre ahora es que cuando utilices Lightroom no tengas abierto un navegador con muchas pestañas, no tengas abierto otros programas a la vez. Cuando trabajes con Lightroom, ya que requiere mucho proceso de tu ordenador, sea el único programa y lo único que estés utilizando en ese momento. Seguimos aquí con la configuración del caché de vídeo, que es 3/4 de lo mismo que este de aquí. Y lo demás déjalo como te viene por defecto. Y luego ya nos quedarían estas dos pestañas que solo necesitáis utilizarlas si estáis suscritos al plan mensual de Lightroom. Tanto este para sincronizar tu cuenta con tu Lightroom y el de Internet. Así que con todo esto,
le damos a OK y ya tenemos la configuración de Lightroom. Y ya solo nos quedaría venir otra vez aquí a editar y en vez de ir esta vez a preferencias, vamos a ir a ajustes de catálogo. En ajustes de catálogo vamos a la primera pestaña, que es la de general, y nos dice dónde tenemos nuestro catálogo. Yo a este catálogo le he llamado alumnos y esto de LRCcat es Lightroom catálogo y nos dice dónde lo tenemos, en qué ruta de nuestro ordenador. Si no sabes encontrar dónde has guardado tu catálogo, le das aquí a mostrar y se te abre una pestaña donde tienes tu catálogo. Yo le tengo aquí dentro de alumnos y ves, esto es el catálogo de Lightroom. Y la otra opción muy interesante es cómo queremos gestionar las copias de seguridad de nuestro Lightroom, ya que te recuerdo que Lightroom no es como Photoshop, ¿no? Que tú en Photoshop abres una imagen, la toqueteas, haces lo que quieres y luego la guardas. No, aquí en Lightroom no hay ninguna opción de guardar, ni guardar como, ni nada. Todo lo que hagas en Lightroom se queda almacenado de manera predeterminada al instante. Pero lo que sí necesitamos es tener una copia de seguridad de nuestro catálogo por si un día le pasa algo, cualquier cosa. Entonces, aquí te va a venir de una manera y yo te recomiendo que utilices dos opciones. Una es esta, que haga una copia de seguridad una vez a la semana al salir de Lightroom. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú esto lo estás haciendo un lunes, cuando vuelvas a utilizar Lightroom después de una semana, ya sea ese mismo lunes o 8 días después, cuando abras Lightroom y hagas lo que hagas, cierres, se te va a hacer una copia de seguridad según estás cerrando. Y la otra opción que te recomiendo es que la haga siempre, cada vez que salgas de Lightroom. Es decir, cada vez que abras y cierres Lightroom te va a hacer una copia de seguridad. Si tú estás empezando en Lightroom y no es un programa que vayas a utilizar diariamente, con utilizar esta de una vez a la semana tienes de sobra. Si ya estás viciado con este programa o lo necesitas prácticamente a diario, te recomiendo que utilices este cada vez que salgas de Lightroom. Y en administrar archivos nos permite elegir cuál es el tamaño de previsualización estándar. Aquí te va a aparecer en automático y te va a poner un número de píxeles, que esto hace referencia a la pantalla de tu ordenador. Si no sabes cuál es la resolución de tu pantalla, déjalo en automático, porque normalmente siempre te elige la adecuada. Si sabes cuál es la resolución de tu pantalla y no está aquí seleccionada en el apartado de automático, pinchas y eliges la que más se aproxime a tu pantalla. Yo tengo esta densidad de píxeles porque mi pantalla es 2K. Si tú la tienes, por ejemplo, de Full HD, pues eliges 1080, si es más pequeña es HD, pues 720, etcétera, etcétera. Y luego, una muy importante que tienes que poner es que en descartar automáticamente previsualizaciones 1.1, tienes que darle a nunca, ya que nosotros vamos a importar las fotografías con una previsualización muy específica y no queremos que por mucho tiempo que pase, esta previsualización la borre. Ya que lo que va a suceder es que nosotros, que lo veremos en próximos vídeos, cuando nosotros creamos una previsualización la vamos a crear como a tamaño completo, para que lo entiendas. Y esto va a hacer que la importación de fotografías a Lightroom sea más lenta. Es decir, cuando creamos esta especie de copias virtuales va a tardar más, pero luego nos va a venir mejor, porque a la hora de toqueteando estas fotografías, utilizando el catálogo, utilizando la biblioteca, Lightroom va a ir más rápido. Y por tanto no quiero que unas fotografías que haya pasado, por ejemplo, un mes o una semana o incluso un año, cuando quiera volver a ellas, lo que consigues con esto, si las borra, es que te vaya a ir muy lento Lightroom con esas fotografías en específico. Por tanto, descartamos siempre que nos borre las previsualizaciones 1.1, así que lo dejamos en nunca. Y luego en metadatos, una opción muy interesante, las demás dejarlas por defecto, es si queremos que el Lightroom detecte automáticamente las caras de las personas. Que esto, la funcionalidad que tiene es que cuando tiene una cara detectada, le podemos decir, oye, muéstrame todas las fotografías en las que salga esta persona. Así que si a ti te gusta esa opción, la marcas y le das a OK. Y con esto ya tenemos preparado Lightroom para empezar a funcionar. Así que te recomiendo que la próxima semana estés atento y veas el vídeo en el que vamos a empezar a importar fotografías a Lightroom. Nos vemos la semana que viene.